Hola a todos, soy Alfonso Lázaro. En este capítulo nos gustaría resaltar el importante papel que desempeña la pierna exterior en una curva de esquí alpino. Para ello vamos a comentar brevemente una publicación de junio del año 2015 del Departamento de Ciencias del Deporte y Kinesiología de la Universidad de Salzburgo, Austria, y el Laboratorio de Análisis y Medidas del Movimiento de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza. El propósito de este estudio fue comparar las disciplinas de competición de esquí alpino, slalom y gigante con respecto a la cinemática principal de los miembros inferiores y de las fuerzas actuantes. Se determinaron los ángulos de la rodilla y las fuerzas de reacción del suelo de un atleta de alto nivel utilizando sensores de inercia y plantillas de presión respectivamente. El principio de correspondencia cinemática, cinética y neuromuscular establece que los regímenes de entrenamiento específicos y sus ejercicios deben estar relacionados con aquellos parámetros de movimiento que caracterizan la estructura de la técnica de competición. En este contexto, la información del análisis biomecánico del movimiento de las técnicas de competición específicas es esencial para mejorar la calidad del entrenamiento de acondicionamiento. Los atletas deben lidiar con diferentes demandas fisiológicas y neuromusculares cuando compiten en las diferentes disciplinas de competición del esquí alpino. Se ha corroborado con este estudio que entre las dos disciplinas técnicas de gigante y slalom, los tiempos medios de la curva son diferentes, 83 centésimas para slalom y un segundo 39 centésimas para gigante. Por lo tanto, pueden existir diferencias sustanciales en el ángulo de la articulación y en el desarrollo temporal de la fuerza. En consecuencia, el propósito de este estudio fue describir y comparar las técnicas actuales de slalom y gigante con respecto a la cinemática de las extremidades inferiores y fuerzas de reacción del suelo. Con respecto al ángulo de la rodilla, encontramos ángulos más grandes en la pierna exterior, en gigante que en slalom. Este resultado es opuesto a los informes previos de la literatura y muestra que las técnicas de competición actuales tienen requisitos diferentes en comparación con las técnicas de esquí de hace años. Se puede observar una extensión pronunciada de la pierna exterior en la fase de inicio de la curva. En la fase de arco, donde las cuerdas son más altas, se mantiene un ángulo de rodilla relativamente constante. Este es un indicador de que el trabajo muscular cuasi estático es dominante, ya que los cambios de ángulo y las velocidades angulares son muy pequeñas. La flexión de la rodilla se produce durante la fase final. Esta fase excéntrica ocurre ya en la fase de descarga. En la pierna interior, los ángulos de rodilla son claramente más pequeños en gigante que en slalom. La pierna interior en gigante, muestra una secuencia clara de flexión de la rodilla hasta un mínimo de aproximadamente 65 grados, en la mitad de la curva, para posteriormente extender de forma progresiva. La marcada diferencia entre las piernas exterior e interior en gigante se puede explicar desde una perspectiva funcional por la mayor inclinación de todo el cuerpo. Con respecto a la curva de los cambios en el ángulo de la rodilla, se puede identificar características similares entre la pierna exterior durante el gigante y las piernas exterior e interior durante el slalom. Con respecto a la fuerza de reacción del suelo, que es lo mismo la fuerza que ejerce la superficie de la nieve sobre el esquiador y que éste debe resistir para seguir la trayectoria deseada, encontramos que la fuerza de reacción del suelo media es mayor en gigante que en slalom, aunque las fuerzas máximas son similares. Esto indica que el tiempo relativo que el esquiador está expuesto a cargas elevadas es sustancialmente más corto en slalom. Una característica única en el esquí alpino es que la carga total debe distribuirse de una manera específica entre la pierna exterior e interior. En slalom, la distribución de cargas es más equilibrada entre exterior e interior. En gigante se puede observar una carga mucho más pronunciada en el exterior. Esto da como resultado fuerzas medias y máximas más altas en el exterior en gigante, acompañadas de las fuerzas medias y máximas más bajas en el interior. Aunque estas deben considerarse en el proceso de entrenamiento como una característica específica de la disciplina de gigante. Se observa una tasa de desarrollo de fuerza mayor para el slalom, tanto en el exterior como en el interior en comparación con el gigante. Una característica distintiva en gigante de la fuerza de reacción de la pierna exterior
es el tiempo tan prolongado de contracción cuasi estática con fuerzas elevadas. En conclusión, si comparamos de forma paralela tanto en gigante como en slalom cómo evoluciona el ángulo de la rodilla exterior y cómo lo hace la carga a la que esta pierna se encuentra sometida, observamos que en la fase de inicio la extensión de la pierna exterior se acompaña con un leve aumento de la fuerza de reacción del suelo. En la fase de arco se mantiene prácticamente constante el ángulo de la rodilla, aunque la fuerza de reacción sigue aumentando, hasta la fase final en la que el ángulo de la rodilla disminuye, provocando de esta forma una absorción y por tanto un descenso en la fuerza de reacción del suelo. Superponiendo los ángulos de rodilla y las fuerzas de reacción del suelo tanto de la pierna exterior como interior, obtenemos una visión global de todo lo que acontece en una curva de gigante o de slalom, pudiendo de este modo estudiar su evolución en cualquier fase de la curva y en la pierna que nos interese. Para finalizar y con el fin de hacer más visible y comprensible la exposición, hemos superpuesto este vídeo de Michaela Schifrin a la gráfica del estudio en cuestión, a sabiendas de que no coincide de forma exacta, ya que el vídeo no corresponde con la publicación realizada. Nuevamente ha sido un placer poder exponer y compartir estos contenidos con todos vosotros. Un saludo y hasta pronto.